Anomalía genética. Mi nombre es Yoseli Quintero y en esta oportunidad he escogido el tema anomalía genética porque me parece muy interesante. Cuando hablamos de anomalía, sabemos que estamos hablando de algo que está fuera de lo normal, algo difusional. Y la genética es aquella que estudia la herencia. La herencia viene siendo aquellos rasgos físicos o genes que heredamos de papá y de mamá. Nosotros como personas vemos que somos distintos en el aspecto de que unos son morenitos, otros son claritos, unos son más blancos, unos tienen el cabello rubio, otros lo tienen crespo, negro y así sucesivamente, pues otros son de color de cabello rojo, los ojos son distintos colores, azules, verdes, negros, igual el tamaño y la contextura del cuerpo. Estas características físicas están dando dentro de lo normal, tenemos parámetros normales, pero cuando algo se sale de ahí, lo consideramos como una anomalía. Muchas veces esta anomalía no afecta en la salud. Por ejemplo, un bebé que nace con un mechón de cabello blanco, ¿verdad? O tiene un ojito achinadito, el otro es redondito, o un ojo es de color café y el otro es como grisecito. Esas son anomalías que aunque no están dentro de lo normal no vienen a afectar la salud, pero sí afectan como digamos hay unas que se afectan el desarrollo e incluso hasta la duración de vida, porque por ejemplo hay niños que nacen con síndrome de Down, con autismo y no tienen un desarrollo normal como lo tienen los niños que consideramos normal, igual que hay niños que nacen con enfermedades congénitas graves como el cáncer. También se considera que los talentos y las capacidades mentales son heredadas. Expliquemos mejor por qué se da esto. Aquí estamos viendo, ¿verdad? La persona, un hombre y una mujer. Aquí vemos un cuadrito donde cada uno de ellos tiene un cromosoma. Estos que vemos aquí son cromosomas. En los hombres vemos que está la letra XY y en la mujer 2X. El cromosoma X, que está dado en los dos, el primero, llamamos autosoma. Y de ellos hay 22 pares, ¿verdad? Existen 22 pares que estos cromosomas son considerados no sexuales y nos van a dar las características físicas que antes mencioné. Y el cromosoma que tenemos aquí, el X, el Y, perdón, en los hombres, y el X es el cromosoma sexual. Es el cromosoma número 23. Como vemos, los hombres y las mujeres tenemos 46 cromosomas, 23 pares, de los cuales 22 son autosomas, que son no sexual, que define nuestra característica física, y el número 23 es el sexual, que define el sexo, ¿verdad? ¿Qué es un cromosoma? Como vemos aquí, quitar el dibujito, es la estructura, es una estructura que está en el centro o núcleo de la célula y que transporta fragmentos largos de ADN. Un ADN es el pilar fundamental del organismo, ¿verdad? Del cuerpo humano, y que está compuesto por hebras de información genética. Estos cromosomas también tienen secciones o segmentos de ADN que se llaman gen. ¿Y qué es un gen? Bueno, un gen es una unidad de información que va a codificar productos genéticos, como proteínas o herencia genética. Es decir, que ellos van a transportar información, ¿verdad? Que el cuerpo humano necesita para producir las proteínas necesarias. Los rasgos o caracteres que están ligados a los cromosomas sexuales son independientes de los cromosomas X o Y. En cambio, los rasgos o caracteres que están ligados al autosoma, ¿verdad? Van a producir una herencia autosómica. ¿Por qué? Cada par de cromosomas, como vemos aquí, que heredan los hijos, ¿verdad? Vienen dados uno por papá y uno por mamá. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, aunque tienen la misma información genética, sufren una variación del 1%. Y esa variación, como vemos aquí, podemos señalar, ¿verdad? Hace
que el cordón no esté igual, o sea, esa pequeña variación que se produce un gen anormal llamado heterocigoto. ¿Qué sucede con estos casos? Bueno, en muchos casos, ¿verdad? Pues, se puede dar dos escenarios. Que el gen que se produce anormal sucede que es recesivo porque muchas veces el gen normal puede producir las proteínas que se necesitan y cubrir así como quien dice lo del otro. Entonces la persona, la mujer o el hijo recibe este gen encubierto y tiene una probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en un 50%, pero es en cada hijo que tengan, y ellos se ven como personas normales, son llamados como portadores. Pero también existe la posibilidad de que el gen anormal es dominante, o sea que viene a dañar, como quien dice, está por encima del otro, y ahí sí hay una posibilidad de que la enfermedad se produzca en un 50%. Están los trastornos o enfermedades genéticas, ¿verdad? Que son hereditarias y no hereditarias. Se consideran hereditarias cuando se producen en las células somáticas, pero si son en las células germinadas, es decir, en el espermatozoide o en el óvulo, ahí son hereditarias. La transmisión de estas enfermedades genéticas. Tenemos primero los defectos monogenéticos, también conocido como el trastorno mendeliano, que se produce por un gen y se caracteriza por su forma de transmisión. Estos podrían ser primero como la autosoma dominante, como lo venimos diciendo, que tiene un 50% de probabilidad de que la enfermedad se reproduzca en la persona, porque ya sabemos que el gen que está dañado domina sobre el sano. Y el autosómico recesivo, que es cuando no se presentan síntomas, ¿verdad? Que la persona es portadora y existe un 25% de probabilidad de que esta desarrolle la enfermedad. La herencia recesiva ligada al cromosoma X, como sabemos, quien recibe el cromosoma X, más que todo es la mujer de papá, si en este caso papá lo está heredando, tanto en la herencia dominante, es más probable que sean las hijas que reciban esa transmisión, porque el varón recibe de papá, es el gen Y, pero si es de mamá sí se puede transmitir. Cuando es recesiva es porque es portadora, y cuando es dominante es cuando se puede transmitir. Tenemos las enfermedades cromosómicas, se puede desarrollar. Tenemos las enfermedades cromosómicas, ¿verdad? Que son por exceso o falta de genes. Causan síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter y la mitocondria ligadas al ADN. Aquí estaba como la explicación, pues, que aquí, por ejemplo, papá le está dando el cromosoma Y al varón, pero le da el cromosoma X a la hembra, igual mamá que recibe el cromosoma X. Cuando el gen, por ejemplo, cuando en el caso recesivo, si vienen los dos, ahí sí se puede producir, se puede desarrollar la enfermedad, los dos cromosomas X, que cuando viene ligado al X. Pero si no, se da el caso como mencionamos antes. En los trastornos dados por mitocondrias ligados al ADN. ¿Qué sucede? Las mitocondrias vienen siendo pequeñas estructuras que son responsables, ¿verdad? Que están en las células del cuerpo y son responsables de producir la energía. También producen su propio ADN, y lo que afecta esto nos causa, la alteración de esto causa ceguera, causa desórdenes metabólicos, causa síndrome de Down, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí en mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias.